Ya entró. Buenos días, doctor, compañeros. Pedía a mi compañera que ya va a regresar. Yo, vamos a exponer sobre el cáncer de pulmón. Lisa, un poquitito más fuerte. Ya, una breve definición de este tipo de cáncer. Las siglas en inglés NSCLC, que es Non-Small Cell Lung Cancer. Es el tipo de cáncer de pulmón más común y su etiología es básicamente se origina de los mismos tejidos pulmonares. Ahora, esto se puede dividir en, se podría decir, tres subtipos o subcategorías, que sería el adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas y carcinoma de células grandes. Perfecto. De estos tres, ¿cuál es el más frecuente? El adenocarcinoma. El adenocarcinoma. Correcto. Eso tienen que saber, perdón. De los tres que tú has mencionado, esos son de células no pequeñas. Y aparte tenemos el de células pequeñas, que eso es otro tema sobre nuestra parte. Pero de todas maneras, como dato importante para la exposición, el adenocarcinoma va a ser siempre el tumor más frecuente. ¿Ya? Y bueno, estos, algo principal que se podría, cómo se podrían caracterizar es por su ubicación en el pulmón. El adenocarcinoma va a ser más, se podría decir, periférico, entre comillas. El carcinoma de células escamosas sería más central y el carcinoma de células grandes podría ser un patrón mixto, periférico y también central. Ahora, como son muy comunes este tipo de cáncer, es muy importante el screening, la prevención para esto, porque cuando se diagnostica, la mayoría de las veces cuando ya está diagnosticado ya está como que en un estadio más avanzado, ¿no? Siguiente. En el caso de la epidemiología, básicamente entre hombres y mujeres es más común, bueno, cuando estamos hablando de manera, en el caso global, ¿no? Sería más común en los hombres que en las mujeres, por los mismos, ya vamos a ver los factores de riesgo. Un ejemplo podría ser el tabaquismo. Se podría decir que los hombres fuman con mayor frecuencia a comparación con las mujeres, entonces eso podría ser una razón de por qué es más prevalente en los hombres. También, viendo lo que vamos a ver en factores de riesgo, los trabajos que hacen los hombres, mayormente los hombres son quienes trabajan exponiéndose a ciertos químicos o productos tóxicos que podrían dañar al sistema respiratorio. Entonces también otro ejemplo de por qué es más prevalente en los hombres que en las mujeres. Pregunta, de los cuatro que hemos hablado, vuelvo a repetirte, ¿cuál era el más frecuente? ¿De los cánceres? ¿De cáncer de pulmón? Adenocarcinoma. Excelente. ¿Y cuál de los cuatro tipos que conoces, o de todos los que conoces, está menos relacionado al hábito del tabaco? Adenocarcinoma. Adenocarcinoma. El adenocarcinoma. Entonces, Eso si es el más uno frecuente de los no está masivos. relacionado al humo del cigarro, ¿por qué nos culpas y dicen todos los hombres fuman? No, pero por eso también di el ejemplo de los trabajos, ¿no? Los que están excelente. expuestos. Y también, como usted mencionó ayer en la clase, cuando trabajan con productos así como el asbestos y también cuando hay exposiciones a radón, por ejemplo, eso también va. ¿Qué es el radón? Si no me equivoco, es como que no sé cómo explicarlo. Es de la misma tierra en sí, o sea. Ya, pero la tierra en sí no es No, algo o que sea, sale de la sí, tierra. Y ajá. si sale volando, ¿qué es? Como que un gas. Exacto, no es un líquido, no es un sólido, es un gas. El gas radón sí, en ciertos lugares se encuentra en la tierra y de manera, al azar, podría salir. Incluso a veces están haciendo construcciones, obras y puede eliminarse radón y las personas inhalarlo sin saberlo. Ahí viene el problema de la exposición a radón, que en realidad es raro. O los que están ya en minería, porque también los que están ahí abajo también lo pueden inhalar y peor todavía, ¿no? Entonces sí, es muy cierto, la parte ocupacional. Solamente quiero que se lleven eso, chicos. Claro, el tabaco va a llevar a cáncer, pero por si acaso no todos los cánceres son por tabaco. Eso es lo único que quiero que entiendan, ¿ya? Y bueno, en el caso de epidemia en Perú lo que encontramos es que es el primer cáncer en los hombres y el tercero en las mujeres. Sin embargo, están como que una estimación dicen o piensan que hasta el año 2040 el número de casos en mujeres puede aumentar, porque hoy en día, como también estamos conversando desde ayer,
más mujeres están fumando y están siendo más expuestas a todos estos factores que también pueden estar dañando. Totalmente de acuerdo. Incluso diría que antes. Siguiente. Como mencioné, factores de riesgo, no tabaquismo, los fumadores pasivos en este caso serían, no, pero el adenocarcinoma por eso justamente es como que los dos cuadros, ¿no? Para los que fuman y también para los que no fuman. ¿Por qué? Porque el fumador está eliminando lo que está inspirando, ¿no? El humo de tabaco, mientras que el fumador pasivo se podría decir que está como que, no sé, como que recolectando o aguantando todo ese humo, no lo está botando, no hay forma de cómo lo podría expirar, pero sí lo está. Es que, claro, si te das cuenta, cuando han fumado cerca, cuando han estado cerca de un fumador, el fumador a veces el humo lo tiene segundos dentro de él y lo bota y más bien te genera una nube inmensa que te cubre. Y tú sigues inhalando y sigues, cada vez que estás inhalando todo ese humo y sigue el humo. Y cada vez que él bota, sigues generando esa nube en la persona. Y la persona está inhalando constantemente. O sea, el problema del fumador pasivo es bastante grave porque el problema no solamente lo vemos como te dices, pero tú entre amigos, no. El problema viene cuando el papá, la mamá fuman en casa y el enano de 3, 4 añitos está caminando con ellos. Él es el fumador pasivo y los papás no se dan cuenta porque ellos dicen, no, pero es que yo lo boto hacia arriba. Te juro, me han dicho eso, no, yo en mi casa fumo hacia la ventana. Sí, no, como que la corriente del aire no lo trae, ¿no? Eso no se ve en las cordillas. Claro, y en los pulmones de tu hijo también, ¿no? También. Bueno, como mencioné también, la exposición al radón o también en la contaminación aérea, hubieran otras emisiones que también podrían ser al igual a la par del radón, que pueden generar ciertos daños en el sistema respiratorio, y también va a incluir un elemento genético que va a ser ciertas mutaciones que vamos a ver en la parte de fisiopatología, que básicamente va como que a aumentar la proliferación y todo el ciclo celular de manera descontrolada, y por eso se va a formar el cáncer. ¿No? El siguiente. ¿Continúo? Por favor. Bueno, como estaba mencionando, hay ciertas vías, bueno, en un organismo normal hay ciertas vías que obviamente van a controlar el ciclo celular, su proliferación de estas células, también la sobrevivencia de las células, etcétera, ¿no? Entonces, en un organismo sano, obviamente hay cierto control mediante diferentes vías, pero en el caso de un cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? Tenemos al que es el epidermal growth factor. Esto se va a unir a su receptor y se supone que va a desencadenar toda una cascada que, como mencioné, va a ser responsable, por ejemplo, para la supervivencia celular o para la transcripción de los genes, etcétera, ¿no? Pero en este caso va a existir ciertas mutaciones en el receptor, no me equivoco, que serían en los exones 18, 19, 21. En estos exones, algunos van a ser eliminados por completo, otros van a ser translocados, si no me equivoco, y eso va a hacer que esta vía, al igual que la vía de HER2, no van a tener ese control para saber cuándo tienen que parar con esta proliferación, esta transcripción de ciertos genes, y eso es lo que va a formar eventualmente al tumor, al cáncer. Entre estos exones también existe un exón 20. Acá es donde influye ya más adelante en la terapia, en la parte de tratamiento, la inmunoterapia, porque hay ciertos tratamientos que usan estos exones como si fueran los targets para tratar el cáncer. En el caso del exón 20 sí no hay inmunoterapia, porque esto es uno de los únicos exones que en realidad es resistente al tratamiento, pero sí ya existen ciertas inmunoterapias para el exón 18, 19 y 21. Eso es como que un resumen de Es que básicamente la fisiopatología, bueno, al menos la entendimos Lisa y yo, que era en base a lo que son las mutaciones que van a ocurrir. Entonces, como ya lo mencionó Lisa, vamos a tener las dos vías, la de EGFR y en la la patología vimos el HER2, ¿te acuerdas? cáncer de mama.
No, ya sé que en cáncer, pero ¿cuál? Te mama. Bueno, ¿no? Se paran los receptores, todo. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, en el adenocarcinoma va a estar más frecuente, va a estar afectado más que nada el HGFR. Y en cambio, el KRAS también va a estar afectado en el adenocarcinoma con mayor predisposición. En cambio, cuando va a estar, no va a tener ningún tipo de relación en lo que va a ser en cáncer de células pequeñas, porque ahí va a estar completamente, como que no va a haber ninguna alteración en Además de que en otro tipo, por ejemplo en el cáncer de células escamosas, va a estar presente también el KRAS, pero no va a estar como que tan alterado como en el adenocarcinoma primero. Además que entre las vías que Lisa ya había mencionado, solamente van a haber alteraciones de las vías del PI3K, del AKT, del RAS, y estas vías básicamente van a estar dadas por la misma sobreexpresión o esta misma alteración que va a haber de los exones, que yo lo mencionó también, del 18, el 20, el 19 y el 21. Entonces estas mismas alteraciones van a generar que haya un aumento de la proliferación, y como dice también en el mapa, o sea, cada vía va a generar su propia alteración. Por ejemplo, la vía del PI3K y el AKT va a generar la supervivencia de la célula. El STAT3 y el STAT5 va a generar los genes de transcripción y también que haya una mayor proliferación del ciclo celular. Entonces todas esas vías van a generar al final una sola respuesta, que va a ser la proliferación de esas células que no van a tener una medida, un stop, y así va a suceder también el cáncer. Y básicamente es eso, porque de ahí solamente estos van a ser receptores que se van a ver asociados, que en algunas, dependiendo de cada paciente, van a estar afectados unos y otros no, pero los más frecuentes son los que se han mencionado. Igual aquí esas son otras vías otras moléculas de señalización que también van a estar afectados. Por ejemplo, el P53 está afectado o tiene relación en los factores de riesgo con el humo de la leña, porque se va a ver afectado, al igual que el humo de la leña también va a afectar al MD-M2, que van a hacer que haya en algunos una alteración, o en otros como que los van a inactivar con el transcurso que haya esta exposición. Básicamente eso es la fisiopatía. Ya, siguiente actividad. ¿Me contestó? No, ya tu compañera, pero... Sí, ¿cómo? ¿Van a hablar de cada tipo de cáncer o no? No. Ya, perfecto. Muy bien. Después de manifestaciones que tiene, Diagnóstico, tratamiento y un caso clínico. perfecto. Y no van a hablar del adenocarcinoma, del linfonodo, de células grandes, de células pequeñas, algunas diferenciaciones, detalles. ¿No les parece importante? No, más bien en el parte de diagnóstico y tratamiento tenemos una diapositiva de los estadios, o sea, cómo se clasifican. Pero esta es otra cosa, ¿no? Yo estoy diciendo del tipo. Pero es importante justamente una patología que se subdivide a varios, conocerlo, ¿no? Pero sí podemos hablar de los subtipos, o sea, ligeramente. Ya, te voy a preguntar el tema, no te preocupes. Empezamos con manifestaciones. Ok, bueno, acerca de las manifestaciones clínicas, vamos a tener que en los pacientes va a haber primero, podemos observar una hemoptisis, también va a haber esta expectoración con sangre, que va a ser la hemoptisis, se puede dar también de acuerdo a cómo ha afectado el cáncer. Como sabemos, hay 3 tipos de células no pequeñas. Entonces, cada tipo de cáncer afecta a distintas partes del... ¿A dónde? Por ejemplo, el adenocarcinoma va a afectar más que nada a las partes externas. ¿Externa dónde? ¿Fuera del pulmón? No. Entonces no es externo. ¿Ves? A los lados laterales. Laterales. Sí. ¿Puedes poner la primera diapositiva? No, pero hay más, pero ¿qué necesitas?
explicar más, pues. Ya. El El adenocarcinoma lo vimos que afectaba más que nada. ¿Cuál es el término para referir eso? Lo que pasa es de que Lóbulo. es que estás usando mal los términos. Tú me estás diciendo lo más externo. ¿Y qué? O sea, acá no puede dar, acá tampoco. No, sí, Lóbulo. no. Pero por eso, pero es que está mal el término porque tú estás confundiendo. Tú piensas que solo da este lado. Se refiere que los tumores van a crecer de dos maneras, los tumores de pulmón, centrales y periféricos. Eso es lo que quiere decir tu compañera. Centrales se refiere que al lado del ilio, donde sale todo, donde está todo, el bronquio izquierdo, derecho, ¿te acuerdas, no? Las arterias venas están acá. Centrales es que crezca aquí, periférico es que crezca aquí, 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 pero que no esté en medio. Esa es la diferencia entre periférico y central. No que usen término externo, interno, o que utilicen más para afuera, más para adentro, o que me digan que laterales, no tiene nada que ver, es periférico, pero no va a estar al centro. Entonces, para resumirles a tus compañeros, porque ellos tal vez no lo han leído y tú sí, los tumores periféricos, ¿qué tipo de manifestaciones dan y cuáles son los de centrales? Bueno, los periféricos van a dar hemoptisis, también No. De forma primaria no. Muere. ya. Básicamente, ya, ok. Creo que estás Disculpe, confundiendo. sí, sí, sí. Los centrales van a dar Rebobiren, ya. Borren lo que escribieron ahí. Los centrales van a dar hemoptisis. Ah, excelente, muy bien. También dan disnea. Ya. Ocurre también pérdida de peso y pérdida de apetito. Eso, en realidad esos dos serían por cualquiera de los dos tumores, ya, eso no sería muy Ya. específico. eh, Lo que quiero que entiendan es eso. Los que son más periféricos van a dar sintomatología temprana. no. Ahí viene el problema. Cuando te das cuenta que tienes hemoptisis, es que ese tumor ya creció de manera desproporcional, inmenso. Y ahí viene el problema, que ya es un diagnóstico tardío. Los centrales sí dan sintomatología temprana, porque rápido agarran, invaden, rompen un vaso, y cuando rompes un vaso y hay contacto con la vía respiratoria, tose sangre, hemoptisis. Entonces, no se trata cuál da y cuál no da, más que eso es cuál va a generar de forma temprana la hemoptisis y cuál te daría tardía. El periférico te va a dar de hemoptisis también, pero mucho después. De forma temprana va a ser de todas maneras el central. Y el central va a dar sintomatología más rápida. O sea, como dice, pues obviamente agarra y ya cierra un poco el bronquio, te va a dar. Si afecta una arteria, un vaso y hemoptisis. Lo de la baja de peso en realidad tú sabes que podría ser cualquiera, ¿no? Podría ser uno o el otro, no haría mucho. ¿Ya? Eso para que quede claro la distribución. Entonces, ¿cuáles son centrales? Como son 4, porque son 3 no pequeños y 1 pequeño, de células pequeñas, ¿cuántos son centrales, cuántos son periféricos? Para explicarle a tus compañeros. Son 2. Excelente. Y, de Y el otro son 2. Pues. Son 2. También Cuatro se menos. mencionan de que puede haber uno que es mixto. Bueno, sí, ya, pero dime lo normal, 2. Perfecto. ¿Cuáles crecen en la central usualmente? Porque en medicina también no todos siempre. Pues, ¿no? Ya saben de que podría estar un poco periférico, pero que se aprendan en líneas generales cuáles son centrales. Carcinoma de células Los camosas. centrales van a ser células grandes. ¿Segura? No son células escamosas. Y no, tampoco segura. Ah, escamosa sí. Sí, son Perdón, escamosa sí, células hiciste escamosas. correcto. ¿Y el otro, el que y dijiste? Células pequeñas. Claro, las no grandes, exacto, pequeñas, muy bien. Y ¿Y las periféricas van a ser? El adenocarcinoma y las células grandes. Grandes, excelente. Para recapitular, las centrales van a ser justamente los dos, para que se acuerden, el más maligno, el peor diagnóstico, que es el de células pequeñas, más difícil de tratar, más difícil de operar, más difícil de recibir tratamiento, y el más benigno, que en realidad, entre comillas, benigno, pero entre el más fácil de tratar, que va a ser el espinoso, ¿no? Sí. Entonces, esos dos van a ser centrales. Y luego, el adeno, que viene a ser el adenocarcinoma, que era el más frecuente, usualmente es periférico. Y volvemos a decir, si es el más frecuente, no está relacionado al cigarro directamente, usualmente no está relacionado, y encima es periférico, ¿los síntomas vienen temprano? No. Tardío. Ahora se dan cuenta por qué tan alta está la mortalidad de... O sea, porque tú me dices, doctor, pero si agarra al toque el bronquio, ¿no le daría los disney, no le daría la hemoptisis? Sí, pero por eso le digo, en la estadística está que el más frecuente es el adeno, y el adeno tiene la característica que es usualmente periférico. Y si es periférico, usualmente la sintomatología es tardía. Entonces, cuando ya crece demasiado,
por eso la mortalidad de cáncer de pulmón es grande, porque no sabemos cuántas personas ahorita están caminando tal vez por la calle con su cáncer de pulmón creciendo y no saben. Y por ahí una baja de peso y dicen, ah, no, es que estoy haciendo mi dieta. Mentira, es la baja de peso por el cáncer, no lo saben, ¿no? Y también lo confunden bastante, había leído que es porque el cáncer de pulmón lo que da básicamente es tos. Entonces muchas veces confunden la tos con distintas cosas que podría ser. Dime diagnósticos diferenciales de tos. Va. Gripe. Me mataste. Bueno, ya. Influenza. Ya te lo voy a valer, pero bueno, ya. Por favor, esa es la cabeza, ¿verdad? Una persona que te está tosiendo todo el tiempo, mínimo piensen en TB. Luego, otra enfermedad, lo vimos ayer. No. EPOC. ¿Qué? EPOC, claro, pues. EPOC es lo que vimos a ver. Ayer hemos hablado de EPOC. EPOC era un paciente que viene tosiendo, ¿no? ¿Y qué más? Otra por ahí que se les ocurra. Neumonías. Les cuento un caso real y personal. Mi tío, hermano mayor de mi mamá, falleció de cáncer de células pequeñas. Justo en pandemia tenía cuadros de tos constante. Adivinen qué le decían. De forma, porque tenía su clínica privada, corregir, y le decían videollamada. Entonces estaba con tos, malestar, y ¿qué le decían? Es COVID, obviamente, y como nadie lo ocultaba porque todo era virtual, le mandaban sus medicamentos y por ahí un par de días le pasaba. Y así estuvo durante 4 meses más o menos. 3 meses o 4 meses. Y luego un día empieza y hemoptisis. Y empieza ya una hemoptisis ya marcada. ¿Qué es lo que piensan los médicos virtuales? Porque obviamente eran virtuales. ¿Qué piensan? No. EPOC, o sea, podría votarte EPOC, pero TB, obvio. Entonces dijeron, no, vaya a la posta, que no sé qué, lo mandaron a la posta. Y dando muestras, ahí se estuvo como 2 meses y medio, 3 meses dando muestras de puto, de plaquita. Y en una placa recién, le tomaron una placa en no sé dónde que se vio todo velado, ni siquiera se notaba bien. En una segunda placa recién hay evidencia que tiene su tumor. Y ya habían pasado como digo, 5 o 6 meses. 7 meses. Cuando le llegan a hacer el diagnóstico, ya viene a Calima, le hacen todo el diagnóstico. Cuando le llegan a hacer el diagnóstico a los 8 meses de iniciado los síntomas, ya eran células pequeñas y prácticamente ya no le dan tratamiento. Por ahí un par de paliativos y a los 2 meses falleció. O sea, todo ese periodo fue menos de un año. Desde que mi tío inició los síntomas, en 10 meses, casi 11, falleció. Menos de un año. Así es el deseo de las pequeñas, para que más o menos tengan idea de que es muy agresivo. Y aunque tengas dinero, todo lo que tú quieras, el problema no va por ese lado. La agresividad de células pequeñas es muy mal. Mal diagnóstico, mal pronóstico. A diferencia del adeno. El adeno a veces tiene sus facilidades, recibe bien a veces la quimio, por ahí le quitan medio pulmón y lo sacan, puede funcionar. Las células pequeñas siempre tiende a ser más difícil el tratamiento. Entonces, ¿no saliste a hablar un COVID de 4 meses? es que no, eran episodios, o sea, como a veces como que tenía exacerbaciones, como más o menos se dice, ¿no? Entonces cada vez que estaba mal, videollamada, tienes COVID, era gripe, o sea, le diagnosticaban cualquier cosa y le daban tratamiento. Y más o menos algo le curaba y mi tío como que, la típica de un varón, dice, estoy bien, sí, no me duele, no pasa nada. Que no quiere ver que lo atiendo, ¿no? Ahora pasamos a su papá, supongo, en algún momento. Terco se pone, ¿no? Entonces, ese es un problema también, ¿no? Y eso pasó en realidad, y yo como te digo, no dio paso el año. ¿Qué edad? Y eso, ¿ah? ¿Qué edad? 67. Y mi tío no era fumador. Pero ahí viene el diagnóstico que lo iba a mencionar. Mi tío no fumaba, pero paraba con fumadores. Por su chamba, mi tío, economista, así, trabajaba con un montón de abogados y todos fumaban en la hora del break, salían y todos fumaban y él estaba al costado. Comía con ellos, tomaba con ellos también, pero paraba mucho con fumadores. Y por eso mi tío nunca fumó, porque le dijeron, sí, fumador, porque son pequeños justamente sí está relacionado. Pero no era por eso, era por parar con fumadores. Entonces la parte pasiva sí afecta bastante. ¿Ya? Entonces, ¿Qué trabajo? era economista, trabajaba en una empresa, ya hasta que se jubiló. Pero el problema no era ese, sino que en los breaks salían todos a fumar y él también salía. Con los abogados. Abogados, empresarios, administradores, todo lo de esa gente, fumones. Muriendo bien sano. Lo que tiene que quedar claro es esa parte, ¿no? O sea, las manifestaciones van a ser, depende de dónde, ya mencionaste cuáles, el espinoso y justamente el de células pequeñas, el que tiene mejor pronóstico y el peor pronóstico, al medio, dan sintomatología temprana. Pero lamentablemente el que más veces da está más periférico, que es el adeno.
Eso es lo que tienen que entender, que va a empezar síntomas tardíos. Y justamente hay un síndrome paraneoplásico. ¿Has leído cuál? El tumor de Pancoast es famoso. Ya ves, no han querido leer nada de ustedes. En la porción apical del A ver, explícame. O con tu dedito señálame. Vamos, sí, Lisa, estás excelente. Se forma Escuchen a Lisa, por favor. en las partes apicales de los pulmones, y lo que hace es que ¿Dónde? en las partes apicales. Pero no las partes, solo en una, O porque es bueno, difícil que en tenga. en O sea, que tengas un cáncer bipolar, o sea, la porción bilobular, bien difícil, ¿no? Que tengas dos. del pulmón, En unos y lo que ocurre es, o sea, cuando va aumentando en tamaño, como por acá hay la arteria subclavia, la vena yugular, todo va a generar cierta presión. La yugular está más arriba, pero te la acepto. Pero, o sea, va aumentando en tamaño y va a empezar a presionar por el nervio, bueno, Parénico. el laringio, creo, y eso iba a empezar con otra sintomatología que sería un síndrome yugular, no recuerdo cómo era el nombre, pero, o sea, Ingurgitación. no puedo decir. Ingurgitación. ¿Por qué da ingurgitación yugular? Es por la presión que Sí. puede ejercer el tumor hacia Podría ser. También va a Pero el presionar el Pancoast es nervio, famoso por y algo eso más. va a producir la disfonía también en el paciente, porque va a estar presionando el nervio que está... ¿Cómo se ve ese nervio? Y si me lo dices, te ganas medio punto. Un cuarto punto. ¿El? Excelente. Todo tumor que tengas en cuello, operación, procedimiento, cualquier cosa donde se vuelve o el tumor crezca, comprima el nervio laringio recurrente, te va a dar disfonía. Vas a tener un problema de la voz y vas a hablar un poco extraño, raro, ¿no? Y eso sí afecta. El Pancoast es famoso en realidad por otro síndrome, el de Horner. Cuando comprime aquí va a haber un problema. Acá está el plexo braquial, ¿se acuerdan, no? Sí. Recuerdan braquial, ¿no? Va a haber una compresión, el paciente va a tener dificultad en la mano también. ¿Ya? Como una receta de educación. Claudicación, malestar, parestesias puede tener, y es por eso, y es en ese lado, obviamente, ¿no? O sea, de este lado. Y acá va a generar un síndrome medio raro en realidad, pero sí se puede ver el síndrome de Horner. El síndrome de Horner va a ser por compresión del ganglio estriado, si mal no recuerdo, por ahí después me corrija, que donde va a haber miosis, va a tener enoftalmos, va a tener anhidrosis, no va a sudar. ¿Qué más me falta? Miosis, anhidrosis. Creo que esos son los principales. En este lado, justo tosis también, gracias, tosis, lo máximo. Pero fue Google. Entonces, el paciente en este lado va a tener toda esta sintomatología. Anhidrosis significa que no sude. O sea, acá no va a sudar, va a tener tosis con el ojo, encima la miosis. Entonces, todo eso lo va a tener en este lado. Y ese es un síntoma paraneoplásico, porque es por el tumor de Pancoast. O sea, le dicen por el crecimiento que tiene, como dice Lisa, en la parte más apical y la compresión que genere. Obviamente ya un paciente que tenga esto ya está un poquito más severo, ¿no? Porque ya creció bastante el tumor, ¿no? Ya no es chiquito, ¿no? Entonces eso sí es famoso, el tumor de Pancoast, ¿no? Entonces, que lo conozcan, Pancoast. ¿Qué más? Lo de la pérdida de peso creo que sí lo entienden, ¿no? Un tumor que las 24 horas está comiendo para querer crecer, obviamente va a generar gasto calórico y empieza a bajar. ¿Qué más? Creo que Por con esto- afección del nervio vago. ¿Del vago mismo? Nervio vago. ¿No es de la búscalo? ¿Es lo que dice? Me parece que era el cambiaste, ya, vamos a chequear. Está un poco confundido. Y obviamente las neumonías que pueden tener pacientes, bronquitis que podrían presentar. Siguiente. Y ahora sí, diagnóstico, ¿cómo se hace? Puntual. Ya, bueno. Básicamente, el principal es rayos X. No, ya. No, es que en la lectura lo mencionan como Pero te estoy diciendo, dime cómo se hace el diagnóstico. tomografía computarizada. Tampoco. No entendió algo. Les dije, cuando era cáncer, ¿cómo se hace el diagnóstico de un cáncer? ¿Nadie entendió eso en la semana 4? Los diagnósticos de cáncer lo hacen por radiografía. No. Ahí está. Chicos, todo cáncer necesitamos, la gran mayoría, hay unos que tal vez no, pero la gran mayoría de los que hemos estado estudiando son por biopsia. Porque todo lo demás va a aparecer. O sea, por ejemplo, tú me dices por radiografía. A ver, señálame la radiografía donde está el tumor. En este caso. No, eso no es radiografía, mira. A la derecha. Se dan cuenta que es una mujer, creo que eso ya es obvio, ¿no? Ya. Entonces, solamente para... Ya, en ese tumor, claro, ¿tú me puedes decir que se hace diagnóstico? No. Entonces... Pero lo que yo había entendido, doctor, era de que sí, claro que la biopsia era el definitivo, Es que por eso, es eso. pero estos eran como que
para que te puedas acercar al diagnóstico. Por eso, pero cuando te pregunten cómo se hace el diagnóstico del cáncer es por biopsia. Lo demás te vas a acercar, vas a poder descartar. Porque ahí, por ejemplo, me muestro y yo te digo, para mí eso es un nódulo pulmonar. Y estoy en lo cierto. Imágenes menores de 3 son un nódulo y mayores de 3 centímetros son tumores pulmonares. Pero ahí queda tu diagnóstico. O tú tienes buenos ojos y me dices, es células pequeñas, doctora. Nada. O sea, hasta ahí te orientas nomás. Pero por eso, en tomografía, ahí me dice, doctora, hay una cosa. Sí, bacán. ¿Qué es? También existen tumores benignos. El amartoma es el tumor más común en pulmón, que es benigno. ¿Ya? Amartoma. Pero es no lo van a ver mucho, pero ahí está, pues ¿sabes? Es benigno, ¿no? Entonces también podría decir que es un amartoma, o te podría decir que, no sé, es ya, unas células pequeñas, células grandes, como quieras decir. Te das cuenta que no llegas a diagnóstico también. La última imagen, ¿qué es? Esa que se ve así como cuando pasas en el aeropuerto. ¿Sí o no? Alerta aeropuerto, ¿Qué es la C? A ver, dime. ¿Qué es la imagen? Porque ya me has dicho rayos X, tomografía y la tercera. Dime qué es la tercera y yo te oriento, ¿sí o no? Esa es una gammagrafía, por si acaso. Es una gammagrafía donde pones un montón de radiación al paciente y logras visualizar si es que el tumor ha tenido metástasis. Porque, ¿qué pasa? Salud. ¿Qué pasa si encuentro el tumor acá y encuentro otra imagen igualita acá? Y acá. Ya saltó, ¿no? O sea, esa es la gammagrafía para ver si ha habido exploración en otro lado. Y en algunos lugares esto es horrible porque tú ves el tumor y después ves que está en varios órganos en abdomen. Que obviamente en tomografía no lo viste. Entonces la gammagrafía te sirve para eso. ¿Ya? Todo lo demás ayuda porque la citología es para ver células, todo. Pero en realidad la forma más óptima o para dirigirlo, para llegar a que tú des tratamiento o tú te orientes. Porque, chicos, ya terminamos. Aún así, aunque tú tengas la mejor imagen de tomografía y los mejores ojos, no vas a poder diferenciar si es células pequeñas, células grandes, si es espinoso o si es adenocarcinoma. ¿Cómo se hace esa diferenciación? Porque la única forma es viendo el microscopio. ¿De acuerdo? Le mandan al patólogo, el patólogo hace el trabajo y te da y tú eres leve, ¿no? Pero al final el patólogo hace todo, ¿no? Por eso en las juntas médicas se acostumbra cuando estén en el hospital, el que define el diagnóstico, porque por ejemplo hay un caso raro, como el caso clínico que ustedes tienen, ¿no? Todo el mundo va a estar hablando, el cardiólogo, el neumólogo, todo el mundo va a hablar. Y todo el mundo está esperando lo que hable el patólogo. El patólogo está sentadito en la esquina callado, ¿no? Y después dicen, bueno, entonces, ¿qué salió en la biopsia, no? Y se para el patólogo y dice tal cosa y nadie lo esperaba. Y ese es el chiste. El diagnóstico final lo va a dar el patólogo. Todo el mundo nos podemos acercar. El radiólogo puede decir, yo creo que es un hematoma, ¿no? Medicina interna también va a decir, no, para mí es otra cosa. El oncólogo también puede meter su cuchara ahí. Pero al fin y al cabo, ¿cuál va a ser? El patólogo ve el microscopio y dice células pequeñas en avena. Ya quedó. Esas células pequeñas de avena es diagnóstico de cáncer de pulmón. Mal pronóstico, y después lo demás, ya el oncólogo, el cirujano ya ve lo que le tienen que hacer al tratamiento, ¿no? ¿Listo? ¿Algo más que? Y eso era lo de los estadios que le mencionaron. Eso de los estadiajes, chicos, a ver, para mí no